¿Qué pasaría si la creciente división, el vacío en el alma y esa inquietante sensación de que algo anda muy mal con el mundo, ya fueron predichos con escalofriante precisión hace décadas? El año 2026 ya está aquí, y no es lo que esperas. 3 videntes, separados por siglos y continentes, Jan Dixon, Edgar Cayce y Baba Vanga, no hablaron de fuegos celestiales ni guerras nucleares. No. Nos advirtieron de un colapso invisible, una ceguera espiritual que nos está consumiendo por dentro. Y lo más perturbador es que, según ellos, aún no hemos llegado a la parte más oscura. Lo que estás a punto de escuchar no solo cambiará tu forma de ver el mundo, sino que revelará cómo puedes proteger tu alma de una fuerza que muchos ignoran. ¿Estás listo para confrontar la verdad que el mundo se niega a ver? Quédate hasta el final, porque la advertencia más impactante, la que lo conecta todo, se revela en los últimos momentos. El tiempo se agota. Desde los albores del tiempo, la humanidad ha escuchado voces que no pertenecen del todo al pasado, ni completamente al futuro. Voces que parecen surgir de un lugar fuera del tiempo lineal, susurrando verdades que se sienten extrañamente familiares incluso antes de que las comprendamos. ¿Acaso no hemos sentido, en lo más profundo de nuestro ser, la tenue resonancia de una verdad innegable, una corriente subterránea de cambio que el mundo cotidiano se niega a reconocer? Estas voces, portadoras de una sabiduría arcana, se manifestaron a través de continentes, culturas y siglos, transmitidas por almas que nunca se conocieron, que nunca hablaron el mismo idioma ni compartieron el mismo mundo. Y, sin embargo, cuando sus palabras se colocan una al lado de la otra, revelan una coherencia escalofriante, una advertencia unánime que apunta hacia un momento singular en nuestra historia. Hablamos de Jan Dixon, la psíquica de Washington, de Edgar Cayce, el profeta durmiente, y de Baba Vanga, la vidente ciega de los Balcanes. 3 nombres que la historia intentó separar, 3 vidas que se desarrollaron en realidades completamente distintas. Y, no obstante, los 3 describieron el mismo e invisible momento crucial para la humanidad. Ellos lo llamaron el año 2026. No como una fecha marcada en rojo en el calendario del fin del mundo, no como un apocalipsis cinematográfico que cae del cielo, sino como algo mucho más inquietante, algo más silencioso, más interno. Una ruptura, un umbral silencioso, un cruce tan sutil que la humanidad lo atravesaría sin darse cuenta de lo que se había perdido. ¿Qué es este umbral que nos espera, del cual estos videntes, con su sabiduría temporal, nos advirtieron? Es un destino que se forja en el corazón de cada ser, una profecía que se despliega no en los cataclismos externos, sino en la metamorfosis de nuestra propia alma. Ellos no hablaron de fuego lloviendo de los cielos o continentes desgarrándose de la noche a la mañana. Hablaron de un colapso que no se vería con los ojos, sino que se sentiría profundamente en el alma. Una desintegración dentro del corazón humano. Durante décadas, estas advertencias fueron ridiculizadas, ignoradas, enterradas bajo el ruido incesante de la vida moderna. Etiquetadas como mera superstición, descartadas como metáforas, archivadas como curiosidades de una era menos avanzada. Pero, ¿qué sucede cuando miramos a nuestro alrededor honestamente, con una visión clara y sin filtros? Algo incómodo se vuelve dolorosamente evidente. Los signos que describieron no se están acercando, no se están formando. No, ya están aquí. Se manifiestan en la fragilidad de nuestras relaciones, en el cansancio de nuestros corazones, en el vacío que muchos sienten incluso rodeados de abundancia. La soledad en habitaciones llenas, la conexión reemplazada por el mero contacto. Estos no son presagios distantes, son realidades palpables que vibran en el pulso de nuestro presente. Y la verdad oculta más inquietante de todas es esta: según ellos, no hemos llegado todavía a la parte más oscura. El 2026 ya está aquí, y con él, el inicio de una cuenta regresiva que no es para el fin, sino para una revelación. Una revelación de lo que somos y de lo que podemos ser. Este no es un mero relato de fatalidad, es una advertencia urgente, un llamado a la conciencia. ¿Estamos escuchando? ¿O permitiremos que el silencio de la indiferencia nos arrastre más profundo en la penumbra que ellos vieron venir? El tiempo de ignorar sus palabras ha terminado.
El destino nos llama, y la respuesta está en nuestras manos, en la penumbra de la historia. Mucho antes de nuestras pantallas y nuestros ruidos, existieron almas que sintonizaron con una frecuencia diferente. No eran líderes políticos ni conquistadores, sino vasijas de un conocimiento ancestral, mensajeros de una verdad que desafía la linealidad de nuestro tiempo. ¿Quiénes eran estos oráculos, y por qué sus voces, separadas por continentes y por siglos, convergen hoy con una precisión tan escalofriante? Es una cuestión de destino, de una profecía tejida en el mismo tapiz de la existencia humana. Comencemos con Jan Dixon, una figura cuyo nombre resuena con predicciones políticas que asombraron al mundo. Se le atribuyen aciertos tan notables como el asesinato de John F. Kennedy, la sucesión de presidentes e incluso eventos que anticiparon la magnitud de las guerras mundiales. Sin embargo, en la quietud de sus propias reflexiones, Dixon insistía en que sus visiones más cruciales no eran sobre el ascenso y la caída de gobiernos, sino sobre el alma humana, sobre una advertencia espiritual que trascendía los titulares efímeros. Ella, una médium con profundas convicciones católicas, recibía sus visiones a través de sueños vívidos, premoniciones espontáneas y lo que ella describía como una Iquot, luz interna Iquot, que le revelaba el futuro. ¿Acaso su capacidad para ver el futuro político no era simplemente una manifestación superficial de una conexión más profunda con el pulso espiritual de la humanidad? Luego, está Edgar Cayce, el legendario Iquot, profeta durmiente Iquot, un hombre de fe simple que, en un estado de trance autoinducido, podía diagnosticar enfermedades y predecir eventos futuros con una lucidez asombrosa. Desde las lecturas sobre curación hasta las visiones sobre civilizaciones perdidas como la Atlántida, su legado es un testamento a la existencia de un conocimiento que va más allá de nuestra comprensión consciente. Cayce no Iquot, veía Iquot, el futuro de forma ordinaria, más bien, accedía a un Iquot, registro acásico Iquot, una especie de biblioteca cósmica de toda la existencia, donde el pasado, el presente y el futuro coexisten. Sus mensajes eran directos, sorprendentemente detallados y, a menudo, de naturaleza profundamente espiritual, apuntando a las consecuencias kármicas de nuestras acciones colectivas. Él era, en esencia, un puente entre el mundo material y el etérico, un verdadero vaso de la verdad oculta. Y finalmente, Baba Vanga, la enigmática vidente ciega de Bulgaria. Perdió la vista en su infancia, pero a cambio, se le concedió una visión interior que penetraba el velo de lo que está por venir. Sus profecías eran a menudo crípticas, pronunciadas en Iquot, imágenes que asaltaban su mente Iquot, con un lenguaje breve, poético y, a menudo, inquietantemente preciso. Desde la caída de la Unión Soviética hasta el desastre de Chernóbil y los ataques del 11 de septiembre, sus seguidores afirman que sus signos se manifestaron con una exactitud escalofriante, aunque a menudo solo se comprendían plenamente en retrospectiva. Vanga era una figura que habitaba entre dos mundos, una anciana sabia cuyas palabras resonaban con la autoridad de una fuerza elemental. ¿Cómo podía una mujer ciega del remoto oriente europeo percibir eventos que afectarían al mundo entero? La respuesta yace en la naturaleza de la profecía misma, que no respeta fronteras ni barreras físicas. Pero lo más asombroso, lo que nos obliga a sentarnos y escuchar, es la convergencia. Tres vidas distintas, tres métodos de recepción aparentemente diferentes, y sin embargo, sus mensajes se alinean con una Iquot, consistencia asombrosa Iquot, con una Iquot, precisión que se siente menos como una coincidencia y más como una coordinación Iquot. Como si Iquot, tres luces encendidas en diferentes puntos del tiempo apuntaran todas hacia el mismo destino Iquot. Esta no es una simple suma de aciertos individuales, es una orquesta de voces que, al unísono, emiten la misma advertencia. ¿Qué fuerza orquestó esta sinfonía de premoniciones? ¿Qué gran diseño cósmico unió sus visiones para que nos llegara un mensaje tan singular, tan potente, tan vital para nuestra era? La credibilidad de estos videntes no reside solo en sus predicciones pasadas, sino en la inquietante coherencia de su mensaje colectivo sobre el ahora, sobre lo que está por venir y, fundamentalmente, sobre el destino del alma humana. Su autoridad es incuestionable, porque sus ecos ya resuenan en nuestra realidad. Hemos establecido la autoridad de estas voces atemporales. Ahora, debemos confrontar el corazón de su advertencia. Una revelación que desafía nuestras concepciones más arraigadas de la catástrofe. Cuando pensamos en un Iquot, fin de los tiempos Iquot,
o en un gran colapso. Nuestra mente evoca imágenes de fuego y azufre, de ciudades en ruinas, de desastres naturales apocalípticos o guerras nucleares devastadoras. Pero los videntes Dixon, Case y Banga, con una uniformidad inquietante, no predijeron semejante espectáculo externo. Su visión, infinitamente más perturbadora, era de un tipo de desintegración que ocurre no en la superficie del mundo, sino en lo más profundo de su ser, en el núcleo mismo de la humanidad. Ellos hablaron de Iquot, un colapso que no se vería con los ojos, sino que se sentiría profundamente en el alma. Una desintegración dentro del corazón humano Iquot. ¿Qué significa esto? Significa que la verdadera amenaza no es una bomba atómica o un meteorito. Es una enfermedad silenciosa del espíritu, una erosión interna que vacía al ser humano de su esencia, dejándolo como una cáscara vacía, funcionando pero sin alma. Es la Iquot, pérdida de la conexión, una fractura espiritual, una separación del vínculo entre los seres humanos y su propia esencia, su propósito, su alma Iquot. Imaginen un mundo que sigue girando, las ciudades bulliciosas, los mercados activos, la tecnología avanzando a pasos agigantados. Exteriormente, todo parece estar en orden. Pero, ¿qué sucede en el interior? Iquot, el mundo continuaría funcionando externamente mientras se vaciaba lentamente por dentro Iquot. Una imagen verdaderamente escalofriante, ¿no lo creen? Esta no es una advertencia sobre la destrucción física, sino sobre la aniquilación del espíritu. Es la Iquot, pérdida de significado, la erosión de la fe, la normalización de la confusión moral, el agotamiento silencioso que parece habitar detrás de los ojos de la gente Iquot. ¿No lo hemos visto ya en las caras de quienes nos rodean, en la nuestra propia? Esa mirada distante, esa chispa apagada, incluso en medio de la alegría superficial. La humanidad, en esta profecía que resuena con la fuerza de una campana tañendo en la oscuridad, se desprendía de su propósito más elevado, de esa conexión sagrada que le daba sentido a su existencia. Es una profecía de decadencia, un lento pero inexorable Iquot, descenso del alma Iquot, que nos arrastra hacia un abismo de vacío interno. Jan Dixon lo llamó una Iquot, agitación espiritual Iquot, una tormenta interna que dejaría a las personas buscando respuestas donde no las había. Edgar Cayce advirtió que la humanidad estaría Iquot, despierta en cuerpo pero dormida en alma Iquot, un estado de sonambulismo espiritual que la haría vulnerable a todo tipo de engaños. Y Baba Vanga, con su lenguaje poético y a la vez brutalmente honesto, habló de una Iquot, oscuridad que no descendería del cielo sino que surgiría del corazón humano Iquot. Piensen en ello. La fuente de nuestra propia perdición no vendría de fuerzas externas, de un enemigo visible, sino de nuestra propia negligencia, de nuestra propia indiferencia hacia lo sagrado que reside en nosotros. Esta es la verdad oculta que estas tres voces nos susurraron desde el otro lado del velo. La amenaza más grande no es lo que pueda destruir nuestros cuerpos o nuestras posesiones, sino lo que puede vaciar nuestra alma, lo que nos puede hacer olvidar lo que significa ser verdaderamente humanos. Es un signo de los tiempos, una advertencia que nos llama a mirar más allá de lo superficial, a reconocer el Iquot, colapso invisible Iquot, que ya está en marcha, erosionando los cimientos de nuestra existencia. El Iquot, agotamiento silencioso Iquot, que muchos sentimos. La sensación de estar perdidos en un mundo lleno de Iquot, oportunidades Iquot, pero vacío de Iquot. Significado Iquot, ¿no es acaso la confirmación más profunda de que estas profecías no son meras fábulas, sino espejos de nuestra propia realidad? El destino de nuestra alma pende de un hilo. Y esta advertencia es un eco sombrío de lo que podríamos perder si permanecemos ciegos a la decadencia interna, que nos consume. Mientras la profecía de Jan Dixon nos desvela el engaño vestido de luz, la voz de Edgar Cayce, el Iquot, profeta durmiente Iquot, resuena con una advertencia aún más profunda sobre la condición de nuestra alma. Cayce no habló de cataclismos externos, sino de un Iquot, coma espiritual Iquot, una condición donde el cuerpo sigue moviéndose, trabajando, consumiendo y persiguiendo placer, mientras el alma yace inerte, dormida. ¿Acaso no hemos sido testigos, o incluso partícipes, de este sonambulismo masivo en nuestra sociedad, donde la actividad frenética enmascara un vacío interior? Cayce advirtió de un tiempo en que las personas parecerían vivas, activas y despiertas, pero estarían espiritualmente vacías, desconectadas de lo divino, desconectadas de la verdad, desconectadas de sí mismas. Describió un mundo obsesionado con el progreso, la comodidad y la distracción. Un mundo demasiado ocupado para hacer preguntas significativas, demasiado abrumado para reflexionar, demasiado distraído para la oración.
Este adormecimiento, decía él, no llegaría de repente. Se infiltraría silenciosamente, disfrazado de rutina, conveniencia y éxito. La gente dejaría de preguntarse por qué existe, dejaría de cuestionar qué está bien y qué está mal. Dejaría de escuchar esa voz interior que una vez los guió. ¿No es este el destino de una sociedad que prioriza la velocidad sobre la sabiduría y la cantidad de información sobre la profundidad de la comprensión? El papel de la tecnología, advirtió Case, sería crucial. No como una fuerza maligna en sí misma, sino como una herramienta mal utilizada. Una corriente constante de ruido capaz de ahogar la quietud donde se encuentra la verdad. No nos vemos, en 2024 y 2025, inmersos en una cacofonía digital interminable, donde el silencio es un lujo y la introspección una anomalía. El flujo incesante de redes sociales, noticias y entretenimiento, no es una manifestación directa de ese quod, flujo de ruido constante y quod, que Case predijo, ahogando la voz de nuestra alma. Él no dio una fecha específica para este colapso interno, pero describió un periodo de transición entre eras espirituales. Un tiempo en que la humanidad creería tener todo bajo control. Una falsa sensación de paz, una estabilidad superficial que enmascararía una profunda crisis interna. Case llamó a esto la quod, fase más peligrosa de todas y quod, porque cuando la gente cree que todo está bajo control, deja de prestar atención, deja de cuestionar, deja de escuchar. Y es precisamente en ese momento de confianza ilusoria cuando el alma se aleja más de la verdad. Es esta quod, etapa de calma engañosa y quod, lo que estamos viviendo ahora, donde la apariencia de orden oculta una descomposición silenciosa de nuestros valores y nuestra esencia. En muchos sentidos, ya estamos viviendo dentro de esa profecía. El mundo está ocupado, ruidoso, desbordante de opciones. Pero por dentro, millones de almas están dormidas. Case creía que solo un quod, despertar profundo y quod, a menudo doloroso, podría restaurar la vida al espíritu humano. Una quod, sacudida y quod, que expondría lo frágil que es realmente la ilusión de control. Y, según él, ese despertar llegaría cuando el mundo menos lo esperara. Es una advertencia sombría, un signo irrefutable de que nuestra búsqueda incesante de lo externo nos ha llevado a abandonar lo interno, sumiéndonos en un quod, coma espiritual y quod, que nos hace vulnerables, ciegos a la verdad oculta que yace latente en nuestro propio ser. Es posible que la creciente epidemia de depresión, ansiedad y soledad que asola a nuestras sociedades, a pesar de la comodidad material, sea el síntoma más claro de esta alma dormida que Case vio. La profecía se está cumpliendo, no con fuego, sino con un silencio ensordecedor del espíritu. Si Jan Dixon nos alertó sobre el engaño que se disfraza de bien, y Edgar Case nos mostró el adormecimiento del alma, entonces Baba Vanga, la vidente ciega de los Balcanes, nos ofrece un vistazo aún más ominoso y aterrador del destino que nos aguarda, con un énfasis particular en el año 2026. Sus palabras no eran largas explicaciones, sino quod, imágenes poéticas y conmovedoras y quod, como fragmentos de un sueño profético que, al unirse, pintan un cuadro de oscuridad inminente. Ella describió un tiempo en que quod, el cielo se oscurecería quod, no con nubes de tormenta ni con el humo de la guerra, sino con la quod, condición del alma humana quod. Vanga pronunció una frase escalofriante, quod, la tierra llorará, y el cielo permanecerá en silencio quod. No hablo de tormentas o terremotos externos, sino de un quod, eclipse espiritual quod, un momento en que la luz interior de la humanidad se atenuaría por el orgullo, el odio y el vacío. ¿Acaso no es este un espejo de la agitación ambiental que vemos, donde la tierra parece gemir bajo el peso de nuestras acciones, mientras una indiferencia gélida se apodera de los corazones? El espejo de nuestra alma se refleja en el lamento del planeta. En su visión, esta oscuridad no llegaría de repente. Se arrastraría lentamente, quod, como una sombra extendiéndose por los corazones humanos quod. La compasión se enfriaría. La gente dejaría de preocuparse por los demás. La vida continuaría, pero sin calor, sin el fuego sagrado de la empatía. Describió a personas caminando, hablando, trabajando, viviendo, pero careciendo de propósito. Un mundo lleno de movimiento, pero desprovisto de significado. Es una profecía de deshumanización, una lenta advertencia de que nuestra esencia se está evaporando en la neblina de la rutina. Vanga advirtió que quod, el mal ya no se ocultaría quod. Al contrario,
Sería Iquot normalizado, defendido, incluso celebrado Iquot. Y aquellos que aún portaban luz se sentirían aislados, silenciados o ridiculizados. Iquot, la verdad se sentiría incómoda. El amor sería considerado una debilidad. La fe sería objeto de burla como ignorancia Iquot. ¿Acaso no vemos ya los signos de esto en 2024 y 2025, donde la decencia se ha vuelto Iquot, anticuada Iquot, y la compasión es vista como una ingenuidad? La moralidad se ha vuelto un campo de batalla, y la verdad, una moneda de cambio. Pero sus advertencias más inquietantes giran en torno al año 2026. Cuando Baba Vanga habló de ese año, no describió explosiones, ciudades colapsando o un fin repentino de la civilización. En cambio, habló de Iquot, confusión, de ceguera sin oscuridad, de un mundo inundado de información, voces, imágenes y movimientos, pero hambriento de sabiduría Iquot. Ella sentenció, Iquot, en el año 2026, la oscuridad caerá sobre los hombres, no sobre el cielo, sino sobre sus ojos Iquot. Esto no era una ceguera física. Era una Iquot, ceguera espiritual Iquot. Una condición en la que las personas estarían rodeadas de verdad pero serían incapaces de reconocerla. Donde las mentiras se sentirían reconfortantes y la verdad, amenazante. Donde se preferiría la ilusión porque era más fácil que la reflexión. Según Vanga, esta ceguera no sería impuesta por la fuerza. Sería elegida. Previó un tiempo en que la humanidad se vería abrumada por el ruido, opiniones sobre opiniones, debates interminables, indignación perpetua, distracción sin fin. En ese ruido, la voz interior se haría más difícil de escuchar. Finalmente, muchos dejarían de escuchar por completo. La gente seguiría movimientos sin comprender sus raíces. Lucharían por causas que no podrían explicar. Repetirían eslóganes que no examinarían. Los líderes surgirían no porque portaran la verdad, sino porque ofrecían certeza en un mundo ahogándose en la confusión. ¿No es esta la verdad oculta que pulsa bajo la superficie de nuestras Iquot, guerras de la verdad Iquot? En línea, donde la manipulación de la percepción es la moneda de cambio y la distinción entre el bien y el mal se desdibuja. La profecía de Vanga para 2026 es una visión de una sociedad desorientada, dividida no por fronteras, sino por la percepción misma, con el Iquot, corazón humano enfriándose grado a grado Iquot. Un fin de los tiempos no de la existencia, sino de la lucidez espiritual. Hemos viajado a través de las sombrías profecías de Dixon, Case y Vanga, cada una revelando una faceta de la crisis que se cierne sobre la humanidad. Ahora, debemos enfrentar la verdad más escalofriante de todas. Estas no son advertencias distantes de un futuro hipotético. No, los signos de lo que predijeron no solo se están acercando, ni se están formando, ya están aquí, desplegándose ante nuestros ojos en este preciso momento, en 2024 y 2025. Este no es un mero pronóstico, es la confirmación de que vivimos en el corazón de la profecía. Mira a tu alrededor, honestamente. ¿No sientes la fragilidad en las relaciones que te rodean? Los corazones parecen cansados, las almas agobiadas. Las personas viven rodeadas de abundancia material, sin embargo, se consumen por una Iquot, vacío que no entienden Iquot. ¿No has visto la soledad en habitaciones llenas, la paradoja de una sociedad Iquot hiperconectada Iquot, donde la conexión genuina ha sido reemplazada por un contacto superficial, por un mero roce de superficies digitales? Case lo llamó un Iquot, coma espiritual Iquot, y, ¿cómo podríamos negarlo al observar la epidemia de depresión y ansiedad que azota a millones, incluso en las naciones más prósperas? Las familias, ese pilar fundamental de la sociedad, se encuentran fracturadas. No por la pobreza o la guerra, sino por la Iquot, distancia emocional Iquot, por la Iquot, división por orgullo e ideología Iquot. Las conversaciones se han vuelto superficiales, la capacidad de escuchar verdaderamente ha desaparecido, ahogada por la necesidad de ser escuchado, de tener la razón. ¿No es esto un signo irrefutable en 2024 y 2025, donde la política, la cultura e incluso los gustos personales pueden destrozar amistades y dividir hogares? La indiferencia ha usurpado el lugar del perdón y la amargura, el de la comprensión. La Iquot, decadencia social y moral Iquot, que predijeron estas voces ancestrales ya está en pleno apogeo. La empatía se erosiona lentamente, hasta que su ausencia se siente normal. La fe se desvanece, no por un ataque frontal, sino por la negligencia, por la falta de cultivo.
La moralidad se vuelve flexible, moldeada por la conveniencia personal en lugar de la conciencia colectiva. El mal, como advirtió Banga, ya no se oculta, se normaliza, se defiende. Incluso se celebra bajo la bandera de Iquot, liberación Iquot, o Iquot, progreso Iquot. No es esto lo que presenciamos en el discurso público, donde la crueldad se disfraza de Iquot, verdad sin filtros Iquot, y la irresponsabilidad se justifica como Iquot, libertad individual Iquot. Jan Dixon nos alertó sobre la Iquot, decepción vestida de luz Iquot, y hoy, en 2024 y 2025, vemos como movimientos que suenan compasivos generan división, como promesas de empoderamiento inflan el orgullo, y como ideologías que hablan de luz rechazan cualquier cosa más elevada que el ego. Baba Vanga, por su parte, nos habló de una Iquot, ceguera espiritual Iquot, en 2026, donde la gente vería todo pero no entendería nada, inundada de información pero carente de sabiduría. ¿No es acaso el Iquot, caos de la información Iquot, y las Iquot, guerras de la verdad Iquot, en las redes sociales un preludio directo a esta ceguera profética, donde las mentiras reconfortan y la verdad amenaza la complacencia? Todo esto, cada fragmento de estas advertencias de siglos de antigüedad, se está materializando con una precisión escalofriante. Iquot, esto ya no es profecía. Este es el panorama Iquot, el presente innegable. La tensión social, la desconfianza en las instituciones, la sensación de estar a la deriva en un mar de incertidumbre. ¿No son todos ellos los signos de esta desintegración interna? No hay necesidad de buscar pruebas en libros antiguos, basta con mirar por la ventana, con encender las noticias, con hablar con los que nos rodean, y con sentir el pulso de nuestros propios corazones. El desenlace ya ha comenzado, y la verdad oculta es que estamos viviendo el cumplimiento de estas advertencias épicas. El preludio de un Iquot, fin de los tiempos Iquot, no de la humanidad, sino de una forma de vivir. La confirmación es ineludible, y el miedo que sentimos es el eco de la realidad que nos ha alcanzado. Hemos desvelado los signos ominosos que nos rodean. La escalofriante convergencia entre las antiguas profecías y nuestra realidad actual. Pero, ¿cuál es la raíz profunda de esta crisis que amenaza con consumirnos? Los tres videntes, Dixon, Case y Banga, no señalaron a un enemigo externo, a una fuerza cósmica o a un desastre inevitable. Con una unanimidad que estremece el alma, apuntaron al corazón mismo de la humanidad. La raíz de esta inminente crisis es, en su esencia, la Iquot, traición del corazón humano Iquot, una elección colectiva de apartarse de lo que nos hace verdaderamente humanos. Baba Vanga, con su visión penetrante, lo expresó sin rodeos: Iquot, el hombre olvidará lo que lo hace humano. Caminará, hablará y trabajará, pero su corazón estará vacío Iquot. Esta no es una advertencia sobre máquinas o inteligencia artificial reemplazando a la humanidad. Es sobre la humanidad vaciándose a sí misma. Es una profecía de autoaniquilación, una renuncia voluntaria a nuestra esencia divina. ¿No nos vemos acaso, en 2024 y 2025, cada vez más funcionales, conectados digitalmente, pero profundamente desconectados internamente, con un vacío creciente en el lugar donde alguna vez habitó el alma? Edgar Cayce habló de la Iquot, anestesia espiritual Iquot, una condición donde la humanidad es adormecida, no por la fuerza, sino por la comodidad, por la constante búsqueda de placer y distracción. Elegimos lo que se siente bien por encima de lo que es correcto. Elegimos lo fácil por encima de lo verdadero. Elegimos lo popular por encima de lo sagrado. La verdad se vuelve subjetiva, una opinión más entre millones, mientras que la fe, ese ancla sagrada, es considerada obsoleta. Y el alma, al no ser nutrida, comienza a debilitarse. Es la verdad oculta detrás de nuestra sed insaciable de gratificación instantánea y evasión constante. Estamos, como sociedad, traicionando nuestra propia alma por el altar de la conveniencia. Jan Dixon nos advirtió que las personas Iquot reemplazarían la verdad interior con la conveniencia Iquot, abrazando ideas que Iquot parecen buenas, se sienten correctas y prometen progreso Iquot, mientras que sutilmente alejan el alma de la verdad. Esta es la esencia de la traición, no un acto de maldad abierta, sino una serie de pequeñas elecciones, aparentemente inofensivas, que, con el tiempo, corroen el cimiento de nuestra moralidad y nuestra espiritualidad. Iquot, el mal más peligroso no es cuando el mal gana Iquot, resonaron sus palabras con una fuerza solemne, Iquot, sino cuando el bien deja de practicarse. No cuando se hace daño,
sino cuando nadie se preocupa lo suficiente como para detenerlo y quod. Esta indiferencia, esta apatía, es el veneno que corre por las venas de nuestra sociedad. Es el enfriamiento gradual del corazón humano, grado a grado. Es una imagen metafórica pero visceral, un corazón que una vez ardió con compasión, empatía y amor, ahora se contrae en el frío de la desconexión. ¿Qué sucede cuando este órgano vital, el centro de nuestra humanidad, se congela? Los gobiernos, las economías, las comunidades, las instituciones, todo depende de una fuerza invisible, la empatía humana. Cuando esa fuerza desaparece, ningún sistema puede sobrevivir. No a través de la guerra o el fuego, sino a través de una extinción emocional y La profecía es clara, la crisis que se avecina no es un castigo externo, sino la consecuencia natural de nuestras propias elecciones, de la traición del corazón humano y Si la humanidad no cambia, ¿cuál será el destino? La desintegración de los sistemas sociales y económicos, la fragmentación de las comunidades, la pérdida total de la confianza. El individualismo extremo, donde cada persona es una isla, incluso en medio de la multitud. Esta es la advertencia más cruda de todas, que la fuente de nuestra perdición no es un demonio exterior, sino el olvido de nuestra propia divinidad interior. El fin de los tiempos no será provocado por la ira de un Dios, sino por la frialdad de nuestra propia alma. Es un llamado a la introspección más profunda, una invitación a reconocer la traición antes de que sea demasiado tarde. Hemos explorado la desoladora verdad de la traición del corazón humano, la raíz de la crisis que se cierne sobre nosotros. Pero ahora, las profecías de Dixon, Casey Banga nos dirigen hacia un punto en el tiempo, un año singular que se erige como un faro en la niebla, el 2026. Ellos no lo llamaron el fin del mundo sino algo mucho más profundo y vital, un punto de inflexión una encrucijada un momento crucial donde el destino de la humanidad se forjará no por fuerzas externas, sino por nuestras propias elecciones. El 2026 no es una línea de meta predestinada, sino un umbral. Es el año en que la división se vuelve innegable como susurró Baba Vanga. No porque algo nuevo comience, sino porque todo lo que ha estado oculto se hace visible La oscuridad del alma, la ceguera espiritual, la anestesia emocional, todo se manifestará de tal manera que ya no podrá ser ignorado. ¿Seremos capaces de mirar de frente a este espejo que nos muestra nuestra verdadera condición? Edgar Cayce, con su sabiduría temporal, insistió en que no hay un destino fijo El futuro, dijo, es moldeado por las decisiones de hoy Sus palabras son un poderoso antídoto contra la desesperanza, un recordatorio de nuestro libre albedrío, incluso frente a las más sombrías profecías. El poder de cambiar el curso de la historia no reside en las estrellas o en una entidad divina que impone un juicio final, sino en el corazón y en la mente de cada individuo. La gran sacudida que el previo no era un castigo, sino una misericordia, una interrupción dolorosa pero necesaria para forzarnos a confrontar lo que hemos ignorado. Baba Vanga, a pesar de sus visiones sombrías, también creía en el poder de la transformación. Ella dijo que todo podría cambiar si el corazón humano cambia primero Esto resalta la profunda verdad espiritual de que la verdadera revolución no se libra en las calles o en los campos de batalla, sino en el santuario silencioso del alma individual. Es una advertencia de la más alta importancia, que la inercia, la falta de voluntad para mirar hacia adentro y cambiar, es el verdadero enemigo. Jan Dixon, por su parte, habló de un despertar espiritual que la humanidad necesita desesperadamente. Pero este despertar, ella afirmó, no vendría de instituciones grandiosas o de figuras de autoridad imponentes. Nacería en los corazones silenciosos de aquellos dispuestos a resistir el engaño en decisiones privadas, en actos de perdón que nadie aplaude, en gestos de compasión que nadie registra. Es la verdad oculta de que la semilla de la salvación se encuentra en la simplicidad, en la humildad y en la autenticidad. El 2026 representa el momento en que la distancia entre el corazón humano y lo sagrado se vuelve crítica. O se vuelve demasiado amplia para cruzar o finalmente lo suficientemente pequeña como para cerrarse Es un punto de no retorno en el sentido de que la elección no podrá posponerse más. La niebla de la confusión será espesa, y solo aquellos que porten una luz interior podrán ver a través de ella. No porque sean más inteligentes o más fuertes, sino porque no han abandonado su conexión con el amor, la conciencia y la fe.
Estas no son meras amenazas, son invitaciones épicas. Una invitación a detenerse, a mirar hacia adentro, a recordar lo que verdaderamente importa. El sufrimiento descrito por ellos no es un castigo, sino un espejo, una oportunidad para ver en qué nos hemos convertido y en qué aún podríamos transformarnos. El 2026 es la encrucijada del destino, un llamado urgente a ejercer nuestro libre albedrío, a elegir el camino de la conciencia y del amor, antes de que la inercia nos arrastre por una senda de la cual no haya regreso. Es el momento de la decisión, y cada elección, por pequeña que sea, tiene el poder de reescribir nuestro futuro. Hemos llegado al punto más profundo de la profecía, a la encrucijada del 2026, donde la humanidad debe tomar una decisión trascendental. Pero incluso en la convergencia más oscura de las visiones de Dixon, Casey Banga, surge algo inesperado y profundamente conmovedor: la esperanza. Porque el amor, incluso cuando está enterrado bajo capas de indiferencia y engaño, y quote, no muere fácilmente y quote. Es una chispa divina que, a pesar de la oscuridad, siempre tiene el potencial de reavivarse. Banga, a pesar de su visión de una Iquot, oscuridad que se cierne Iquot, habló del Iquot, calor regresando a través de pequeños actos Iquot. Case vio una Iquot, renovación que comienza en el alma individual Iquot. Y Dixon, en medio de la Iquot, decepción vestida de luz Iquot, vislumbró un Iquot, despertar nacido en los corazones silenciosos de aquellos dispuestos a resistir Iquot. Estas no son fantasías ilusorias, sino el signo de una verdad oculta de resiliencia espiritual que reside en lo más profundo de cada uno de nosotros. Imagina una Iquot, luz misteriosa que emerge de un lugar inesperado Iquot. No de los centros de poder, no de la dominación militar o económica, sino de la Iquot, humildad, de la simplicidad, de la verdad vivida silenciosamente Iquot. Es en los actos más pequeños, en las elecciones más íntimas, donde se gesta la verdadera revolución. ¿Cuál es, entonces, el camino de salida de esta penumbra espiritual? La solución es tan antigua como la humanidad misma, y sin embargo, tan radical en nuestra era moderna, Iquot, volver a la simplicidad, a la oración y a la verdad interior Iquot. Esta es la clave para la advertencia y la promesa. Iquot, recordar el amor Iquot. No la versión de amor vendida como emoción o deseo, sino esa Iquot, fuerza disciplinada y paciente que elige la comprensión por encima de la indignación, la verdad por encima de la conveniencia, el servicio por encima del ego Iquot. Es el amor que permite el perdón, el amor que refrena la crueldad, el amor que hace posible la verdad. Cada Iquot, acto de bondad Iquot, que realizamos contrarresta el colapso que ellos advirtieron. Cada Iquot, momento de perdón Iquot, repara algo invisible en el tejido del alma. Cada Iquot, negativa a deshumanizar a otra persona Iquot, mantiene despierta nuestra propia alma, y la de la humanidad. Las profecías no son sobre una destrucción inevitable. Son sobre la elección. Un cruce de caminos donde cada alma debe decidir entre el miedo y la fe, el orgullo y la humildad, la comodidad y la verdad. Aquellos que elijan este camino durante los años de confusión, no solo Iquot, sobrevivirán a lo que viene Iquot, sino que se convertirán en Iquot, guías Iquot, para otros. Serán los Iquot, anclas en un mundo caótico Iquot, no líderes en el sentido tradicional, sino estabilizadores cuyas presencias traen claridad en lugar de ruido, calma en lugar de miedo. Case vio esto como un Iquot, cambio en los polos del espíritu humano Iquot, un retorno a lo esencial. Banga dijo que cuando la oscuridad pareciera completa, Iquot, una voz tranquila se alzaría, no ruidosa, no forzada, sino imposible de ignorar Iquot. Algunos la oirían, otros la seguirían. Y esos que la siguieran, dijo ella, se convertirían en las Iquot, semillas de la transformación Iquot. Es una profecía de renovación, una promesa de que incluso en las horas más oscuras, la luz puede renacer. Estas visiones no eran para asustarnos, sino para despertarnos. El sufrimiento que describieron no es un castigo, sino un espejo, una oportunidad para ver en quién nos hemos convertido y quiénes aún podríamos ser. La esperanza reside en la certeza de que el destino no está escrito en piedra, sino que se reescribe a cada momento con nuestras decisiones, con la elección de nuestro corazón. Es un llamado épico a la conciencia, una invitación a recordar la fuerza más poderosa que poseemos, el amor. Y en este llamado, reside la promesa de un nuevo amanecer. Hemos viajado a través de los ecos antiguos, confrontado los signos ominosos de nuestro presente y vislumbrado el camino de la esperanza en medio de la oscuridad que se cierne.
Ahora, llegamos a la culminación de esta profunda exploración, a la verdad esencial que resuena a través de todas las profecías, y Quoth, el futuro no es algo que nos sucede. Es algo que elegimos y Quoth. Esta es la verdad oculta que nos empodera, el latido de un destino que está, en última instancia, en nuestras manos. Las advertencias de Jan Dixon, Edgar Cayce y Baba Vanga no fueron dadas para infundir miedo, sino para despertar. Fueron un llamado a la conciencia, una invitación a reconocer la fragilidad de nuestro mundo y la inmensa responsabilidad que recae sobre cada uno de nosotros. Si el 2026 es, como ellos sugirieron, el año de la decisión, entonces cada momento que nos lleva a él importa. No por el miedo a la retribución, sino por la oportunidad inmensa de transformación. La historia, nos dicen, no se mueve únicamente a través de grandes eventos, de guerras o de descubrimientos científicos. Se mueve a través de los valores, a través de las elecciones silenciosas que las personas hacen cuando nadie está mirando. La amabilidad que se extiende a un extraño. El perdón que se ofrece a un ser querido. La negativa a deshumanizar a quienes piensan diferente. Estos actos, aparentemente pequeños, son los que tejen el tapiz de nuestro futuro. Son la verdad oculta de que el poder real reside en lo más íntimo de nuestro ser. El mensaje final de estos videntes es, por lo tanto, un himno a la responsabilidad individual. Edgar Cayce creía que ninguna institución, ningún gobierno, ningún movimiento podría salvar a la humanidad si la vida interior permanecía descuidada. El cambio, dijo, siempre comienza silenciosamente, en el pensamiento, en la intención, en la conciencia. Aquellos que regresan a la simplicidad, a la oración y a la verdad interior se convertirán en Quoth, anclas en un mundo caótico y Quoth, no líderes de masas, sino faros de claridad y calma. Baba Vanga, después del pico de la confusión, vio surgir voces y Quoth, que no gritan, que no dominan, que no exigen y Quoth, sino que están arraigadas en la sabiduría, la compasión y la moderación. Y Jan Dixon, en sus últimas reflexiones, nos recordó que el renacimiento del mundo depende de algo profundamente simple, y Quoth, recordar el amor y Quoth. No la versión transaccional o emocional del amor, sino esa y Quoth, fuerza disciplinada, paciente, que elige la comprensión sobre la indignación, la verdad sobre la conveniencia, el servicio sobre el ego y Quoth. La mayor advertencia de los tres fue clara, el peligro más grande de la humanidad no es el odio, sino la apatía. No la crueldad, sino la indiferencia, no la ignorancia, sino la negativa a preocuparse. Y es por eso que su mensaje importa ahora más que nunca. Porque los signos que describieron ya no son distantes, están presentes. Los vemos en las familias divididas, en las mentes agotadas, en las personas desconectadas de un significado, incluso rodeadas de comodidad. En un mundo donde la indignación se propaga más rápido que la compasión, y el ruido ahoga la reflexión. Pero en medio de todo esto, el mensaje central permanece inalterado, no es demasiado tarde. El futuro se doblega a nivel del corazón individual. Cada acto de bondad contrarresta el colapso que advirtieron. Cada momento de perdón repara algo invisible. Cada negativa a deshumanizar a otra persona mantiene el alma despierta. Esto es lo que querían decir cuando afirmaron que el mundo no sería salvado por la fuerza. Será salvado por el recuerdo. Recordar lo que nos hace humanos. Recordar la sacralidad de la vida. Recordar que la verdad existe, incluso cuando es incómoda. Recordar que el amor no es una debilidad, sino la fuerza más poderosa que poseemos. Aquellos que elijan este camino durante los años de confusión no solo sobrevivirán a lo que viene, sino que ayudarán a dar forma a lo que sigue. Porque los tiempos más oscuros no destruyen a la humanidad, la revelan. Si el 2026 es el año de la decisión, entonces cada momento que nos precede es crucial. No por miedo, sino por la oportunidad. La oportunidad de vivir conscientemente en lugar de mecánicamente. De elegir la profundidad por encima de la distracción. De preocuparse cuando sería más fácil no hacerlo. Este no es un mensaje de pánico. Es un llamado a la conciencia. Un recordatorio de que nuestro legado, nuestro destino, se construye con cada latido de nuestro corazón. Y al final, por eso nos fueron dadas estas advertencias, no para asustar al mundo, sino para despertarlo. Hemos navegado juntos por las profundidades de la profecía, hemos confrontado las advertencias de Jan Dixon, Edgar Cayce y Baba Vanga.
Hemos visto los signos desplegarse en nuestro propio mundo, en 2024 y 2025. Pero recuerden esto, estas visiones no fueron dadas para infundir pánico ni para sellar un destino inmutable. No. Fueron dadas como un faro en la oscuridad, un llamado urgente a la preparación. Ellas no vinieron a asustarnos, sino a despertarnos, a recordarnos que tenemos el poder de elegir, de dar forma a nuestro futuro. Incluso cuando el mundo exterior parece desmoronarse, cuando la indiferencia enfría los corazones y la verdad se disfraza, hay una esperanza inquebrantable. Aquellos que eligen la humildad sobre el orgullo, la verdad sobre la conveniencia, la fe sobre el miedo, no solo sobrevivirán, sino que se convertirán en la luz en la oscuridad. El amor, la compasión y la conexión con lo sagrado son las armaduras invencibles del alma, capaces de resistir cualquier colapso invisible. En los actos más pequeños de bondad, en cada perdón ofrecido, en cada rechazo a la deshumanización del prójimo, se gesta la verdadera transformación. Que la luz de la verdad ilumine sus caminos, y que la fuerza del amor divino los guíe. Que sus corazones permanezcan abiertos a la advertencia y a la promesa de un nuevo amanecer. En este viaje espiritual, no están solos. Ahora, si este mensaje ha resonado en su alma, si ha encendido una chispa de conciencia en su interior, les imploro, compartan este vídeo. Compartan esta verdad oculta con aquellos que sienten esta tensión, con quienes buscan respuestas en un mundo de confusión. Es hora de que estas profecías se conviertan en un catalizador para el despertar. Y, por favor, déjenos un comentario abajo. Escriban una palabra, una simple afirmación de su fe y su esperanza. Escriban y quote, despierto y quote, para declarar que eligen ver, que eligen actuar. Que la paz sea con ustedes. God bless you.